Hola, hola, ¿qué tal, queridos hermanos y amigos? Andamos un poco desaliñados todavía, pero aquí estamos trabajando un poco en el mensaje del día domingo. Quería mostrarle algunas cosas interesantes. Lo primero que hago en muchas ocasiones es estructurar el texto de esta forma, de tal manera que se vuelva un poco más comprensible la claridad de ideas que se están desarrollando. Ah, Aquí no estoy interesado todavía en estructurar el bosquejo. Estoy interesado en entender el texto, en entender la idea principal y cómo ésta se desarrolla a lo largo de este párrafo que he seleccionado, que en este caso es Marcos capítulo 8, versículo 31, el capítulo 9, versículo 1, que forma parte también de esta sección. Y como les dije, lo primero que hago es estructurar el texto para comprender la idea. Por supuesto, yo uso este software que se llama Logos. Este software de alguna manera usted tiene quizás algunas ideas, alguna forma de cómo estructurar este texto. Sin embargo, a mí me gusta hacerlo de esta manera porque, vean, él tiene esta forma, o sea, este esquema, donde prácticamente te pone un tema, si pudiéramos decirlo así, o más o menos una indicación de qué está tratando esta primera frase. Y nos dice que aquí hay una acción de Jesús, y la acción es que Él comenzó a enseñarles algo que era necesario. Y el tema es que eso que les enseñó y que era necesario va enfocado con relación al Hijo del Hombre. Entonces empieza a desarrollar ideas. Era necesario padecer mucho, de ser desechado, y vea cómo lo va. Y luego y ser muerto y resucitar. Muy parecido a lo que yo tengo acá. Hay otra acción acá. Les decía claramente. Entonces, yo pudiera hacer eso desde acá, pero es algo que prefiero trabajarlo yo. Entonces, al haber abordado la primer parte, donde Jesús les enseña las cosas que eran necesarias y la forma como se las dice con toda claridad, de tal manera que lo puedan entender, hay una reacción en el apóstol Pedro. Y esto es que el versículo 32 nos sigue diciendo: entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Comenzó prácticamente, esta palabra lo que significa es como Pedro tratando de que Jesús entrara en razón, diciéndole: no es tan correcto lo que tú estás diciendo y lo que estás mencionándonos que te va a ocurrir. Entonces, prácticamente, para mí, aquí comienza una idea, otra idea. Entonces, Jesús le ha enseñado a sus discípulos las cosas que le eran necesarias. Y vimos aquí la reacción. Por el momento, como les dije, esto no es la estructura homilética, sino la estructura del texto. La reacción de Pedro. En el versículo 32. ¿Cuál es esa reacción? Ok, mira, le tomó aparte. O sea, la reacción de Pedro es: tratemos seriamente este asunto. Vamos aparte. Y una vez estando aparte, Pedro le está diciendo: Señor, analiza lo que dices. Analiza lo que dices. Presta atención a lo que estás diciendo. Ok,
Ok, si nos vamos más allá del simple texto, recordemos que en la mentalidad de Pedro, bueno, de hecho, haciendo versículos atrás, Pedro ha confesado, ha tenido esta confesión. ¿Cuál es esa confesión? El Señor les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y aquí está la respuesta que dieron uno. Y Pedro, Jesús, cuando escucha esas respuestas generales, les hace más específica la pregunta y les dice, ¿quién decís que soy? Pedro al responder le dijo, tú eres el Cristo. Es decir, tú eres el Mesías, el que estábamos esperando, el ungido de Dios. Entonces, en la mente de Pedro, cuando escucha que era necesario que esto ocurriera, todo lo que Jesús ya les dijo, entonces Pedro no puede procesar eso. Tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú vienes a tomar posesión de Israel, a gobernarlo, porque esa era la idea en la mente judía. Tú eres un gobernador, tú vienes a restituir el reino, aquel reino que se dividió, aquel reino que prácticamente quedó hecho pedazos desde la muerte de Salomón. Entonces, tú como Mesías vienes a restaurar este reino y por eso a Pedro comienza a reconvenirle, o sea, prácticamente le está diciendo, y lo voy a poner en mayúscula, recapacita. ¿Por qué? Por las ideas que Pedro tenía en mente. Ahora, yo pudiera quizás de una vez ir trabajando en las aplicaciones y empezar a decir, ¿acaso no es esta la forma como nosotros también reaccionamos cuando nosotros quizás tenemos un plan, pero el plan de Dios es otro? Quizás nosotros hacemos un plan donde las cosas esperamos que nos salgan bien, pero Dios dice, yo tengo mi plan y el plan incluye dolor, incluye sufrimiento. Es ahí donde nosotros empezamos también a reconvenir, como el apóstol Pedro, empezamos a decirle a Dios, Dios, ¿por qué? Señor, ¿acaso no era mejor que hicieras esto de otra manera? Entonces, pero por el momento lo voy a dejar así. Me interesa, como les dije, solamente estructurar el texto en estos momentos. Así que en el versículo 33 vemos la respuesta de Jesús. ¿Cuál fue esa respuesta? Mira, primero, reprende a Pedro. Ahora, siempre es bueno prestarle atención en algunas ocasiones a las palabras porque a veces quieren decirnos algo más. Y bueno, yo pudiera hacer eso que hice. Yo uso este software llamado Software Bíblico Logos. Puedo consultar el significado directamente en griego, pero una de las cosas que suelo hacer es consultar otras traducciones. Por ejemplo, veamos la NBI cómo traduce esto. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Mira, esta traducción nos dice cuál fue la razón por la que el Señor reprendiera a Pedro. Creo que la Reina Valera también solo que la pone. Esto, perdón. Pero él volviéndose y mirando a los discípulos, correcto. Volviéndose y mirando a los discípulos. Entonces, antes de reprender a Pedro, la respuesta de Jesús es su preocupación por los demás discípulos. Si piensan igual que Pedro, o mejor dicho, si interpretan igual que Pedro, lo que Jesús acaba de decirles, corren el riesgo de no comprender correctamente el camino del Evangelio. Entonces, Jesús reprende a Pedro. Pero ¿qué quiere decir con eso de que reprende a Pedro? Ok, veamos. Reprendió a Pedro, ¿sí lo traduce? Veamos la Biblia de las Américas. Reprendió. Ok. Biblia textual.
Dice la Biblia textual. Entonces, volviéndose y mirando, reprendió. También usa la misma palabra, reprendió. La Nueva Traducción Viviente nos dice: Jesús se dio la mirada y reprendió a Pedro. Ok. Veamos a la Biblia de las Américas. Reprendió. Ok. Pero Jesús se volvió regañó a Pedro. Ok. Ok, veamos. Tomemos en cuenta esto. Reprende a Pedro. Lo regaña por interpretar las cosas de esa manera. Cosas es muy genérico, pero la idea es captar la idea. Ok, veamos. Consultemos la palabra. Y mira, reprendió a su vez a Pedro. Ok, reprendió. Veamos otra traducción, la NBI 2022. Pero Jesús se dio miros y reprendió a Pedro. Ok, entonces vamos a ver. Creo que esta es la Reina Valera. No es la Reina Valera 2020. Aquí está la Reina Valera 2020. Veamos qué dice. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, ok, muy bien. Hoy lo que hago es consultar algunas Biblias en inglés que son literales en primer lugar y después unas que no son tan literales. A mí me gusta comenzar con esta, The New American Standard Bible. Ok, veamos. The turn around and see his disciples who rebuked Peter and said, ok, la misma. Veamos la ESV, English Standard Version. Ok, the turning and see his disciples who rebuked Peter. Ok, lo mismo. Ahora veamos una que es más dinámica en su forma de traducir la Biblia. Ok, the message. But Peter grabbed him and purchased, turning and seeing his disciple were wondering what to believe. Just confronted Peter. Ok, vean eso. Jesus confronted Peter. Prácticamente lo que este traductor nos está diciendo, que lo que Jesús hace es confrontar a Pedro. Y me encanta la forma como le dice: Peter, get out of my way. Pedro, apártate de mi camino. Satan, get lost. Piérdete de mi vista, Satanás. You have no idea how God works. No tienes ni idea de cómo Dios hace las cosas. Interesante, ¿no? Ok, veamos una The Passion Translation. Ok, estas ya son traducciones más dinámicas, no tan literales. Veamos cómo dice. Ok, aquí. Jesus turned around and glanced at all the other disciples. Who did Peter say? Get out my sight, Satan. Ok. Aunque este siempre traduce prácticamente como reprendió a Pedro. Cuando va a decirle por qué lo reprende, le dice: fuera de mi vista, Satanás. For your heart is not set on God's plan but man's. Porque tu corazón no se adapta, no se enfoca en los planes de Dios, sino en los de los hombres. Ok, entonces volviendo a nuestra queridísima Reina Valera. Ok, veamos. Reprendió a Pedro diciéndote: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las... Ok, entonces Jesús reprende a Pedro. Primero, la forma como lo reprende. Ok, ¿cuál es la forma como lo reprende? Le dice: quítate. Vamos a usar la frase que usó aquella otra traducción en inglés. Perdonen por esa llamada. Quítate de mi vista. Y vamos a usar esa misma frase que usó la otra traducción. Piérdete de mi vista, Satanás.
Ok, ¿por qué le dice eso Jesús a Pedro? No es que Pedro fuera Satanás, sino que las intenciones prácticamente estaban siendo forzadas o siendo impulsadas por Satanás. Y entonces, una vez que lo reprende de esa manera, por cierto, muy fuerte, entonces le, le explica la razón de su reprensión. Ok, ¿cuál es la razón de su reprensión? Recuérdense, Pedro le está diciendo, no permitas que eso te acontezca, Señor. Es decir, evita el sufrimiento, evita todo eso. Entonces, Jesús le expresa, ok, prácticamente él está diciéndole esto, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, tú interpretas las cosas no desde el punto, no desde el punto de vista de Dios, sino desde un punto de vista meramente humano. Ok, eso. Yo pudiera seguir profundizando más acá, pero ahí. Y como les he dicho, les vuelvo a repetir, estoy tratando de entender la idea del texto. Ok, y entonces Jesús, al llegar al versículo 34, no solamente se queda con darle una respuesta a Pedro, una reprensión, sino que él sabe que sus discípulos han sido afectados. Y entonces, ¿qué hace? Versículo 34, llama a la gente y a sus discípulos. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Prácticamente Jesús está interesado en enseñarles el camino que implica el Evangelio. Van a disculpar por los ruidos de fondo, pero yo no tengo derecho de... Bueno, entonces, ¿qué hace Jesús? Él está interesado en enseñarles el camino que implica el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Lo llama, le dice, y noten, a mí me encanta a veces, como, además de encantarme, me llama la atención, porque vea, él dice esto, si alguno, escúchame, si alguno, no dice a todos ustedes, sino si alguno, ¿qué pasa? Si alguno quiere, ahora préstele atención a esto, lo voy a poner en mayúscula, quiere venir en pos de mí, quiere venir, no dice, quiere ser feliz, quiere tener riquezas, sino si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe ser? ¿Cuáles son las condiciones para venir en pos de Cristo? Bueno, primera condición, niéguese a sí mismo. Ok. Segunda condición, tome su cruz. Tercera condición, sígame. Ok. Entonces, ¿por qué el Señor explica esto? Ok. Pone algo paradójico en el versículo 35. Y nos dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida porque la salvará. O sea, Jesús le está diciendo, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Entonces Él está diciendo, es mejor vivir para Cristo, aunque esto implique morir por Él, que vivir para el mundo. Ok, dejémoslo ahí. Porque ¿qué aprovechar al hombre si gana de todo el mundo y pierde su alma? Ok, para mí eso va ligado a lo que
¿O qué recompensa dará el hombre? Igual va ligado. Y luego, finalmente, versículo 38, porque el que se avergonzara de mí, pensará también de él, venga en la gloria. Conocen. Ok, para mí va dentro de esto también. También les digo, de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no hasta que han visto el reino de Dios venido con poder. Ok, verán el reino de Dios venir con poder. Ok, si se fijan, no he consultado comentarios, no he hecho nada más que consultar la Biblia. Y esto yo lo hago porque a mí me interesa entender el texto. Una vez hecho esto, entonces empiezo prácticamente a prestarle atención a algunas palabras que están ahí, que por algo están ahí. Por ejemplo, yo voy a prestarle atención, voy a hacer prácticamente un estudio de esta palabra, quizás perdón, eh, eh, en su contexto, en su etimología, perdón, griega. ¿Qué implicaciones tenía esta palabra reprender? ¿Por qué? Porque a mí me interesa saber cuál es el significado y el sentido que tiene en este texto que estoy utilizando. Yo aquí tengo prácticamente léxicos que me ayudarán a entender un poco mejor. Por ejemplo, este léxico me dice que la palabra reprender es que implica también reprobar, es decir, lo que Jesús está haciendo acá es reprobando lo que Pedro acaba de decir, reprobando la actitud de Pedro. Pero nos dice que también otro significado es amonestar, o sea, lo está amonestando, lo está corrigiendo. Y así sucesivamente hasta que empiezo entonces a darle una forma homilética al texto bíblico que voy a predicar. Todos tenemos nuestros métodos, pero ningún método para mí sería correcto si nos vamos directamente a preparar un bosquejo sin antes entender lo que realmente la palabra del Señor nos está diciendo. Así que espero que haya sido de mucha bendición. Dios te bendiga. Espero que me cuentes cómo tú haces para preparar tus sermones. Bendiciones.